Vamos a hablar sobre la regla de oro. Puede encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 12 el texto. Dice la Biblia allí: por tanto, todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuenta una historia que un muchacho vivía cerca del bosque. Un día, al hablar frente al bosque, creyó escuchar a otro en el bosque. El muchacho gritó: ¡hola! Y la voz le respondió: hola, hola, hola. El muchacho, creyendo que se estaban burlando de él, comenzó a insultar a gritos. Y obviamente, desde el bosque le gritaban los mismos insultos y ofensas. Fue a su casa y le contó a su mamá, y ésta comprendió lo que estaba pasando. Y la mamá le dijo que fuera nuevamente al bosque y gritara palabras amables, bondadosas, y le dijo: verás que el bosque te responderá de otra manera. El chico lo hizo y encontró que sus palabras de cariño eran contestadas de la misma manera. Cuando todos tenemos problemas, o mejor dicho, cuando tenemos problemas con todos, lo más posible que la dificultad esté en nosotros mismos o en ustedes mismos. Lo que hagan las demás personas con nosotros, o lo que hagas a las personas y al universo, sin duda se te devolverá de la misma manera. Cristo el Mesías, el Señor Jesús, vino a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino también lo que tenemos que hacer. No solo para con Dios, sino también para con los hombres. No solo para los que son de nuestro partido, de nuestra denominación, los que nos caen bien, sino para con todos los hombres en general, con todos aquellos que nos relacionemos. Por eso dijo: por lo tanto, Mateo 7:12, todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlos vosotros por ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta frase es probablemente la sentencia más universalmente conocida que dijo Jesús. Con este mandamiento, el Sermón del Monte alcanza su nivel máximo, su punto máximo. Este dicho de Jesús se ha llamado la piedra clave de todo el discurso. Es la cima más alta de la ética social, el Everest de toda la enseñanza ética. Se pueden citar, sin embargo, paralelos rabínicos para mucho de lo que dijo Jesús, incluso en el Sermón del Monte. Pero este dicho de Jesús, en su esencia, no tiene paralelo con nada. Es algo que no se había dicho antes, que no se había dicho nunca antes. Es una nueva enseñanza y una nueva manera de ver la vida y las obligaciones de la vida. Y cuando se encuentra una frase paralela a esta, es en la forma negativa. El Señor Jesús lo dijo en el sentido positivo. Vamos a ver esto bien ahora. Vamos a analizar la regla de oro dicha por muchos eruditos, por muchos famosos y muchas religiones, pero en forma negativa. Recuerde, Jesús lo dijo en forma positiva. Es decir, todos los que han dicho algo parecido a lo que dijo Jesús, pero en su forma negativa. Por ejemplo, un maestro judío famosísimo era Hillel. Y Hillel le dijo a un pagano que se convirtió en su discípulo: lo que no te gustaría que te hicieran, no se lo hagas a nadie. Esto es la ley y lo demás es comentario. En el libro de Tobías hay un pasaje en que el anciano Tobías le enseña a su hijo todo lo que le hacía falta para la vida. Y una de sus máximas es: lo que no te gusta, no se lo hagas a nadie. Tobías 4:16. Hay una obra judía que se le llama la Carta de Aristeas, que pretende ser más o menos como un informe de los eruditos judíos que fueron a Alejandría en aquel tiempo para hacer las escrituras hebreas, para traducir las escrituras del hebreo al griego, y produjeron, usted sabe, la Septuaginta. El rey de Egipto les hizo un banquete y les dirigió algunas preguntas difíciles, y una de ellas fue: ¿cuál es la enseñanza de la sabiduría, la superior? Y un erudito judío le contestó: como tú quieres que no te sobrevenga ningún mal, sino participar de toda cosa buena, así debes actuar asimismo con tus súbditos, con tus ofensores, amonestar suavemente a los nobles y a los buenos, porque Dios atrae a todos los seres humanos a sí mismo con su benignidad. Carta de Aristeas
207. El rabí Eliezer se acercó más a la declaración de Jesús cuando dijo: que la honra de tu marido te sea tan querida como la tuya propia. El salmista también lo presentó en forma negativa cuando dijo en el Salmo 15, del 1 al 5, dijo, resumiendo porque es largo todo ese texto, que solo el que no hace mal a su prójimo tiene acceso a Dios. También en la enseñanza de otras religiones fuera de la Biblia, la forma negativa es uno de los principios básicos. Por ejemplo, Confucio. A Confucio Tex-Kun, si alguien pronuncia mejor el chino me lo dice, le preguntó: ¿alguna palabra puede servir de regla de conducta para la vida? Y Confucio dijo: ¿no será tal palabra reciprocidad? Lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a otros. En los signos budistas, imagínense, en el budismo hay unas líneas de unos himnos que se parecen a la enseñanza cristiana, aún en forma negativa. Cuando dice: todos tiemblan a la vara, pues todos temen a la muerte. Poniéndote en el lugar de otro, ni mates ni hagas matar. El Islam expresa en el Corán: no lastimes a nadie para que nadie te lastime. Claro, los extremistas radicales no lo cumplen, pero el Islam lo dice. Los griegos y los romanos también decían cosas parecidas. Por ejemplo, Sócrates nos relata que el rey Nicocles aconsejaba a sus oficiales: no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentáis a manos de otras personas. Epicteto, filósofo griego estoico del año 55 después de Cristo, condenaba la esclavitud sobre los principios siguientes: lo que vosotros evitáis padecer, no tratéis de infligírselo a otros. Los estoicos tenían como una de sus máximas básicas: lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas a otro. Y se dice que el emperador Alejandro Sevedo tenía una frase tallada en las paredes de su palacio para no olvidarla nunca como regla de vida. Y eran estas mismas frases. Hasta una canción cubana de santería dice: yo voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. No es difícil encontrar esta regla en la forma negativa, pero no tiene paralelo en la forma positiva que lo dijo el Señor Jesús. En su forma negativa, esta regla es de hecho la base de toda enseñanza ética, pero nadie más que Jesús la puso nunca en su forma positiva. Muchas voces han dicho, mucha gente ha dicho: no hagas a otros lo que no quiere que te hagan a ti. Pero no se había oído decir nunca: todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Veamos hasta qué punto la forma positiva de la regla de oro de Jesús difiere de la forma negativa. ¿En qué se diferencia esencialmente la forma negativa que han dicho todos estos famosos religiosos, todas las religiones, a la forma positiva en la que lo dijo Jesús? Y veamos cuánto a través de esta regla demanda Jesús más que ningún maestro y que ninguna religión. Cuando esta regla se pone en su forma negativa, cuando se nos dice que debemos resistirnos a hacer a los demás lo que no querríamos que nos hicieran a nosotros, entonces no es una regla solamente religiosa o sumamente elevada. Es una regla del sentido común. Una regla que el sentido común te dice: para que haya convivencia social, como mínimo la gente tiene que tratar de no hacer a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a ellos, para que la sociedad no sea un caos, para que usted y todos podamos convivir en una sociedad y no sea un caos. Todos deben de tratar de no hacer a los demás lo que no quiere que le hagan. Es sencillo. Es más, en la medida que esta regla es violada o ha sido violada y violada cada vez más, la sociedad se ha convertido progresivamente en un desastre. Pero para que haya al menos una convivencia social, para que por lo menos nos lleváramos bien, la gente debería tener sentido común y tratar de no hacerle a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a ellos. Mire, hermano, es sencillo. Si usted me hace a mí lo que no le gustaría que a usted le hagan, si yo le hago a usted lo que no me gustaría a mí que me hicieran a mí, sencillamente habría pelea. Yo no sé cómo habría pelea.
Si la gente le hace a los demás lo que no le gustaría que le hicieran, progresivamente se armaría un desorden social, conflictos, guerras. Las grandes ciudades se están haciendo cada vez más inseguras por eso. La humanidad se acerca cada día más a la autodestrucción por la violación de esta sencilla y lógica regla, aún en el sentido negativo. Y Jesús la puso más difícil. Parece una gran frase cuando lo dijo Confucio, Sócrates o los griegos, los estoicos, un gran descubrimiento de los filósofos y eruditos antiguos, pero realmente es algo lógico del sentido común. Es como dicen en Cuba, descubrir el agua tibia. La gente mala, los ladrones, los estafadores, los asesinos y los malos cristianos y todos los que hacemos mal, queriendo o no, a otros, no lo vemos porque el ser humano tiene un ego tan grande, un deseo de aventajar a los otros, que algo como oír esta frase que debería ser sencilla o de sentido común para todos se vuelve algo raro, se vuelve algo elevado, algo espectacular a los labios de los religiosos, filósofos o pensadores e intelectuales. Sir Thomas Browne, del 1606, un escritor inglés, dijo: siempre que encontramos a una persona, esperamos que al menos no nos mate. En otras palabras, siempre que usted trata con alguien, incluso con su familia, está esperando al menos que no le haga daño o que no lo tumbe. Yo le tengo susto al que viene y me dice: pastor, yo soñé que mi carro es suyo, es para usted. Pastor, yo siento que usted es el que se debe quedar con este pantalón. Digo, por ahí viene. Pastor, porque Dios me reveló. Hermano, siempre que uno trata, y la familia peor, qué difícil es tratar con la familia y estar esperando que por donde viene no es para tumbarnos. Que todo el que se acerca es constantemente para ver qué provecho saca, que no nos tumbe. Si no podemos estar seguros de que la gente que nos va a tratar viene al menos de una forma justa, viene al menos, aunque no venga a darnos, no nos viene a tumbar, no viene al menos de una manera correcta, humana, civilizada, con el respeto a los demás, simplemente la vida sería insoportable. Esas son las familias insoportables. Hay muchos que hacen daño conscientemente a otros y para colmo se alegran. Existen lugares donde esta regla de oro, en su forma negativa, es tan violada que se vuelve tan peligroso que nadie quiere ir. Si usted sabe que en lugares intrincados como la selva hay grupos insurgentes o ilegales que no tienen respeto ni temor de Dios y seguro le van a hacer daño a usted y a su familia y le van a hacer todo lo que no le gustaría a ellos que les hicieran, tal como secuestro, extorsión, tortura, violación sexual o robo, a ellos no les gustaría que le hicieran eso, ni a ellos ni a sus hijos, pero a ellos sí les gusta hacerle eso a los demás sí se lo hacen. También en las ciudades donde nadie quiere ir, a zonas peligrosas del centro o de la periferia de algunas de las grandes ciudades, porque allí los hombres no respetan ni temen a Dios, ni conocen este principio básico para la sociedad y para el bienestar, aunque sea en la forma negativa. Mire, el bienestar y la supervivencia del ser humano depende de eso. Por eso en esos lugares roban, violentan y hasta matan. Como dijimos, en esos lugares, como la selva o como el centro, la periferia de algunas ciudades, en lugares peligrosos, la vida es casi insoportable. La mayoría de las personas, la inseguridad es tremenda. La mayoría de las personas con un mínimo de inteligencia no quiere ir allá. ¿Por qué? Porque la gente allá le hace a los demás lo que no quiere que le hagan a ellos. La forma negativa de la regla de oro no debería verse como un extra, como una regla extraordinaria en ningún sentido. Es algo sin lo cual la vida y la convivencia no podría continuar. Y como la gente no cumple ni siquiera lo básico de esta regla de oro en el sentido negativo, por eso hay tanta división entre familias, amigos, familias, matrimonios, iglesia, porque todo el mundo le hace a los demás lo que no querría que le hicieran. Y esa es la parte negativa, la parte que entienden hasta los budistas, los islamistas, los de las religiones Confucio y los demás. Por eso hay tanta violencia e injusticia en el mundo moderno. Cuando alguien viola constantemente esta regla en el sentido negativo, le hace a los demás lo que no quiere que le hagan a él. Simplemente se va convirtiendo en un asocial, en un malvado, en un solitario, en un temido. Una persona con un ego tan grande y una falta de temor básica hace daño porque no cree que hay un Dios que se lo va a devolver o se lo va a cobrar. O es un tonto con un ego tan ciego que no ve que lo malo que le hacen a él mismo duele. Pero él sí no ve lo malo que le hace a los demás o ella.
simplemente porque no le importa, o como dije ahorita, disfrutan haciendo daño. Además, la forma negativa de la regla implica o no implica nada más que no hacer ciertas cosas. La forma negativa de la regla te dice no hagas ciertas cosas, no hagas daño. Quiere decir abstenerse de ciertas acciones. Nunca es demasiado difícil para alguien medianamente bueno, para alguien con un ego normal, con proporciones normales como su ego o el mío. El ego de nosotros es más o menos normal. No es tan difícil para una persona así, con un ego como el tuyo, como el mío, no hacer ciertas cosas que dañan o ofenden a los demás. Que no debemos hacer daño a las otras personas no es un principio esencialmente religioso o solo religioso, es más bien un principio legal. Es la clase de principio que podría cumplir una persona que no tuviera ninguna fe o ningún interés en la religión. Un intelectual bondadoso podría cumplir con esto y después de morir irse para el infierno. Una persona podría abstenerse siempre de causar daño a otra persona y serle, sin embargo, inútil. Usted puede tratar de no hacerle daño a su mamá o a su papá y ser un inútil en la casa. No le hace daño, pero no hace nada bueno tampoco. Una persona podría cumplir la forma negativa de la regla simplemente con la inacción, con no hacer nada, no haciendo nada que quebrantara. Una bondad así sería una contradicción en todo lo que quiere decir la bondad cristiana. Es una fe no activa, no es lo que quiere el Señor Jesús. Él está poniendo un estándar más elevado. Cuando se formula esta regla en sentido positivo, cuando se nos dice que debemos actuar activamente con los demás, como querríamos que ellos actuaran con nosotros, entra un nuevo principio en la vida y una nueva actitud hacia nuestros semejantes. A diferencia de la otra, esta regla en sentido positivo, la que nos da Jesús, nos manda a tener la iniciativa en cuanto a bondad y justicia se refiere. No te dice no hagas para que no te hagan, dice hazlo y se te va a devolver. Tal vez podríamos sentirnos desilusionados, tal vez podríamos sentirnos heridos cuando hacemos algo bueno por los demás y no nos agradecen. Cuando hagamos el bien a otros, ayudemos a los demás, pues podrían no responder agradecidamente. ¿Cuántas personas han sido malagradecidos con usted tratando de ser bueno? No podría acordarse de todos porque han sido muchos. Pero aún después que veamos que son malagradecidos, que hicimos el bien por ellos y no devolvieron bien, aún el Señor Jesús te está diciendo en tu Biblia que tienes guardado en tu casa, todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Es difícil, hermano. Esto no es cualquier chiste. Para el ser humano normal que no sea malo, es decir, cumplir las reglas de la forma negativa, no hacerle daño a los demás es difícil. ¿Cómo será? Como Jesús nos las pone. Tal vez, mire, la actitud del que dice, no debo hacer daño a nadie, no debo hacerle a los demás lo que no me gustaría que me hicieran. Eso hasta una ley civil lo hace cumplir, o una ley religiosa. Pero es diferente a la actitud del que dice, debo dejar lo que estoy haciendo para ayudar a otras personas y ser amables con ellos. Debo esforzarme siendo bueno, amable, justo, colaborador, como me gustaría que ellos u otros hicieran conmigo. Eso solo el amor obliga a hacerlo. El amor, digo yo, a Dios y al prójimo. Es la actitud del que dice, no debo hacerle daño a nadie. Es buena, pero es totalmente algo distinto del que dice, debo procurar por todos los medios ayudar a la gente. Así la gente sea mala. Para poner un ejemplo muy sencillo, usted tiene un automóvil, un carro, y la ley lo obliga a conducirlo de manera que no sea un peligro para los demás. Pero nadie te puede obligar a llevar a alguien cansado de la carretera, a recoger a una persona en la carretera. Nadie te obliga a parar cuando tú vas por tu vía para que otro que quiere cruzar y que la hilera de carros no lo deja, pase. Nadie te obliga. Es bien simple y debería ser una obligación el abstenerse a hacer daños a otros. No es tan difícil para el bueno respetar los principios y los sentimientos ajenos. Hay mucha gente correcta, los conozco. No es difícil respetar el sentimiento ajeno, pero oiga esto, es mucho más difícil tener norma voluntaria y constante de dejar lo nuestro, de dejar nuestros beneficios, de dejar nuestra comodidad para ser tan amables con los demás como querríamos que ellos fueran con nosotros. Es perfectamente posible para un hombre del mundo el observar la regla negativa, la regla de oro desde el punto de vista negativo. Podría disciplinar su vida sin grandes dificultades para no hacer a los demás lo que no querría que le hicieran a ellos. Pero la persona
que tan siquiera comienza a observar la forma positiva de la regla, como la enseñó Jesús, y a tomar la iniciativa, es la persona que tiene el amor de Cristo en su corazón. Tratará de perdonar como quisiera que lo perdonaran a ella. Tratará de ayudar como quisiera que le ayudaran. Tratará de alabar, de elogiar como querría que lo alabaran o lo elogiaran. Trataría de comprender como querría que lo comprendieran. No solo evitaría el dañar, más bien estaría buscando siempre hacer cosas para mostrar el amor y el bien. Esto, si lo queremos cumplir, le complicaría mucho la vida. Esto nos va a complicar la vida. Esta enseñanza de Jesús, por eso Él dijo, los mando como ovejas entre lobos. Porque vivimos entre lobos, hermanos. Tendrá que gastar de su tiempo, de sus recursos, para ayudar a otras personas que tal vez no le devuelvan agradecidamente lo que usted hizo. Pero debería ser, según Jesús, el principio que domine su vida, su casa, en su trabajo, en el autobús, en el mercado, en la calle, en el tren, en los juegos, en todas partes. Esto es lo que enseña el Señor Jesús. ¿Qué culpa? No podrá hacerlo perfectamente bien hasta que se le seque, hasta que se le muera el ego, hasta que se le muera el yo dentro del corazón. Para obedecer este mandamiento, uno tiene que llegar a ser una nueva criatura. Uno tiene que tener a Cristo en el centro de su vida. Si el mundo estuviera compuesto de personas que trataran de obedecer esta regla, el mundo sería nuevo. Satanás es el verdadero incumplidor y el que lleva a las personas a incumplir estas reglas, con la responsabilidad también de las personas que les gusta incumplir estas reglas. En nuestro trato con los hombres debemos de vez en cuando bajarnos de nuestro ego y ponernos en el mismo caso y en las mismas circunstancias que ellos, con quien nos relacionamos, y actuar en conformidad a la regla de oro positiva del Señor Jesús. Un hermano me dijo, pastor, cuando usted es bueno con alguien aquí, se la montan. Pensando que se lo va a agradecer, le va a pedir más rebaja o va a buscar cómo sacar más. Es decir, eso me dijo el hermano. Cuando usted es bueno con alguien aquí, se la montan para decir que abusan de la bondad de uno. Usted debe haber experimentado eso con algún familiar, con un amigo. Lo trae por una semana y se pasa 3 meses y sale en toallas del baño. No sé qué decirle, o no agradece o sale hablando mal de usted. Usted debe haber experimentado eso muchas veces, que trata de ser bueno y se la montan, como dicen aquí. Es decir, abusan de su bondad. A un amigo también le contaba, ¿por qué todo el mundo ha subido los precios? Si los salarios han bajado. Los salarios han bajado y han subido los precios. ¿Por qué? La gente no sabe que cuando sube los precios se hace daño a sí mismo a la larga. Porque yo vendo agua, pero tengo que comprar arroz, azúcar, café. La proporción a la larga te daña a ti o a tu familia. Pero bueno, yo no quiero hablar de aquí de economía, sino de la actitud de la gente. ¿Por qué es así? ¿Por qué la gente no tiene consideración de que hubo una pandemia y ser equilibrado, ser buenos con el que tienen, con el que no puede pagar? En medio de una generación tan mala, por esto quiero hablar de esto, no para quejarme. En medio de una generación tan mala, ser bondadoso con las personas que se quieren aprovechar todo el tiempo de ti es difícil. ¿Cuánta gente no lo tumba en su negocio? ¿Cuánta gente no le trata de hacer trampa? ¿Cuánta gente no lo trata de aventajar aún tratando de ayudarlos? Pero es el mandato del Señor Jesús que le predico. Es lo que dice el Señor Jesús. Solo puedes hacer este mandato teniendo a Cristo, el Mesías, en tu corazón, habiendo nacido de nuevo, habiendo entendido su palabra y creyendo que es Dios el que te va a recompensar. Cuando entiendes que es el único que te puede recompensar, cuando no hagas las cosas para el hombre, sino para Dios, es cuando podrás practicar esta regla de Jesús. Que no es esa persona malagradecida o agradecida, vamos a decir que te agradeció. No es esa persona a la que le hiciste el favor, sino que es el Todopoderoso, el Dios de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, el que te va a recompensar y bendecir por tus obras y por tus acciones. Amén. Aleluya. Si no, no puedes, si no, no vas a poder. No se puede, es muy difícil. Seguir haciendo el bien. ¿Y cuál es el mayor bien que usted le puede hacer a la gente? ¿Cuál es el mejor bien que usted le puede hacer a la gente? ¿Dar de su cuerpo para ser quemado y repartir todo lo que tiene a los pobres? Predicarle el evangelio, predicarle la buena noticia de salvación a su familia, a sus amigos, decirles que hay un cielo que ganar, un infierno que perder, hay una salvación para el alma, hay un Rey de reyes y Señor de señores y un Dios todopoderoso que adorar por toda la eternidad. Amén. Es difícil,
pero es lo que enseñó el Señor Jesús. Señor, te damos gracias, bendícenos en este tiempo, bendice a cada persona que escucha, que podamos, Dios mío, intentar al menos, no solo tratar de vivir en cumplir esta regla de oro desde el punto de vista negativo, sino observar, experimentar y tratar de vivir según la regla de oro, al estilo elevado y positivo que le enseñó Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores.